La nota. Listo, listo. Perfecto, bueno. Listo. Fíjense, Ok, estoy por aquí cualquier cosa. buenísimo. Bueno, Joshua, Santi, en realidad la semana pasada, bueno, Joshua, me presento primero, que no me conoce. Yo soy Santiago Rivero, en realidad estudio economía, estoy en cuarto año de economía, octavo semestre en la UCAP, aquí en Caracas. Y bueno, nada, la primera charla le estaba diciendo a Santi que fue muy introductoria, fue una lástima en realidad que no se grabó. Un poco dispersa, pero en realidad, como que expliqué un poco lo que íbamos a hablar, en estas cuatro clases. Pero bueno, no sé qué, pensando en que ustedes no van a estudiar economía, o no estoy seguro de que vas a estudiar tú, Joshua, este, entonces, bueno, decidí poner esta clase como de finanzas de inversión y así, bueno, le funciona a todos, desde abogados hasta médicos y a todo el que quiera, bueno, cuidar su platica. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de finanzas de inversión. Ya va. Y bueno, lo primero y muy importante es dar como unos conceptos básicos, ¿no? Ya voy. Unos conceptos básicos. El primero, bueno, inversión, que es cualquier instrumento al que se destinan recursos con la expectativa de que genere ingresos y que conserve su valor. Conserve e incremente su valor. O sea, al final una inversión es algo a lo que tú le diriges plata, algo en lo que tú pones plata para que mantenga el valor durante el tiempo o se haga mayor. Entonces, esto puede ser, bueno, aquí tenemos títulos, que es como una forma de inversión. Vamos a ver, son inversiones que representan deuda, propiedad legal a adquirir o vender una participación de una propiedad. Y bueno, son bonos, acciones y las opciones. Igual ya esto más adelante, esto es como muy para darnos conceptos básicos. O sea, al final tú puedes invertir, una de las cosas en las que puedes invertir es en títulos. Y los títulos se dividen en bonos, acciones y opciones y futuros. Pero bueno, esto es lo básico. Después tenemos las instituciones financieras, que al final es como que el que canaliza los fondos, los capta y los coloca. Muchas veces suelen ser los bancos. O sea, es gente la que ejecuta la inversión. Y bueno, después tenemos los mercados financieros, que al final no es bueno, es el lugar no físico donde se reúnen los demandantes y oferentes de fondos. Al final es donde se intercambian los fondos, donde se intercambian la plata y los derechos a estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Después tenemos más conceptos. El rendimiento es como que, bueno, muy lógico. El retorno que te da la inversión. El riesgo es la posibilidad de que el retorno no sea lo que tú esperas. La especulación son, bueno, inversiones de alto riesgo. Todo esto lo conocemos porque en Venezuela es muy común hacer esto. Y bueno, la deuda son, ok, ya va. La deuda son fondos prestados a cambio de recibir ingresos por intereses. O sea, al final es pedir un préstamo, una deuda. Y el patrimonio neto representa la participación continua en una propiedad de una empresa o posesión. Entonces, al final, bueno, ya aquí esto era muy introductorio y ya lo pondremos un poco más en contexto. Entonces, ok, comenzando. Primero, ¿qué se necesita para invertir? ¿O qué tiene que hacer uno para invertir? Entonces, ya sabemos que para invertir, lo que nosotros, este, en primer lugar, necesitamos es cumplir con los prerequisitos de la inversión. ¿Y cuáles son estos prerequisitos de la inversión? Bueno, pues tener plata. Eso es lo más importante para invertir, tener plata. Y los prerequisitos de la inversión al final es que con lo que tú ganes, cubras las necesidades básicas, y lo que te sobre es lo que inviertes. O sea, hay una proporción de lo que te sobra que ahorras y otra proporción que inviertes. Entonces, claro, nosotros porque al final somos chamos todos y bueno, me imagino que vivimos todos con nuestros papás, lo que ganamos, lo poco que ganamos, en realidad no las necesitamos o no solemos necesitarlas para cumplir necesidades básicas. Pero si nosotros fuéramos, no sé, bueno, cabezas de familia, primero tendríamos que cubrir, bueno, seguro, alimentación, colegio, o sea, todo lo que tiene que ver con gastos básicos y lo que nos sobre, bueno, lo dedicamos o a ahorrarlo o a invertirlo, una proporción a ahorrarlo y otra proporción a invertirlo. Entonces, claro, esto es muy importante
porque es muy difícil. O sea, yo creo que hablan de que esto al final es lo más complicado, el primer paso, porque para cubrir las necesidades básicas, mira, hay estudios que dicen que más del 50% de la población mundial no puede cumplir con sus necesidades básicas. Entonces, también el concepto de necesidades básicas es diverso. Pero bueno, ya aquí más o menos tenemos una idea de cuál es el primer paso. Después, el segundo paso para invertir es establecer una meta. ¿Qué quiero lograr al invertir? Yo quiero hacerme millonario, yo quiero, mira, bueno, tengo 20 y quiero comprarme una casa, una mansión a los 40, entonces, bueno, yo espero tener invertido, mi objetivo es tener a los 45 años $1 millón. Estas son metas un poco irreales, pero bueno, al final vamos a poner una meta muy sencilla. Una meta muy común es, mira, yo quiero comprar un apartamento cuando tenga, no sé, 40 años, y ahorita que tengo 20, pero quiero comprar un penthouse, quiero comprar un muy buen apartamento que cuesta más o menos $200.000, no sé, $250.000, y bueno, quiero invertir para eso y mi objetivo es comprarlo cuando tenga 45. Entonces son metas muy, muy claras o de repente más presentes en nuestro día a día. Mira, yo me quiero comprar un carro dentro de 2 años y medio. Entonces, bueno, esa es como que la meta que queremos lograr. A partir de la meta que queremos lograr, o sea, ya una vez tenemos nuestro objetivo, es que nosotros adoptamos un plan. O sea, estas cosas son muy lógicas. Quizás lo puedes comparar como cuando tienes una meta en el colegio. Mira, yo quiero sacar 20 en esta materia. Y entonces, ¿cuál es el plan? Mira, el plan va a ser estudiar. Entonces, aquí tenemos cómo va a ser mi plan para llegar a esas metas. Bueno, voy a ahorrar, yo creo que puedo ahorrar $150 mensuales. Y además tengo, no sé, 500 ahorrados. Entonces, si me quiero comprar un carro de tanto, me quiero comprar no sé, un Yaris, que cuesta como $7.000. Bueno, tengo 500 ahorrados y puedo ahorrar, tengo la capacidad de ahorrar 150 al mes. Entonces ya tú más o menos vas a ir imaginándote cómo vas a ir logrando o vas a ir acercándote a esta meta. Después, evaluar los instrumentos, ¿no? Normalmente, por lo menos, conseguir grandes retornos en las inversiones no es nada fácil. O sea, piensen que acá, o sea, hay expertos y expertos que al final, por lo menos el índice más común, que no sé si lo han escuchado, es el S&P 500. Es como que el más famoso que hay en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Tiene un rendimiento anual promedio, o sea, en los últimos, no sé, en los últimos 30 años, del 10%. Entonces, o sea, ser mucho más ambicioso con el rendimiento es complicado. Es complicado porque al final el mercado crece en promedio anualmente 10%. Entonces, pensar que tú le vas a ganar al mercado, siendo una persona que no tiene conocimientos es un poco complicado. Entonces, tú tienes que imaginarte, tu objetivo en realidad, como un inversor inexperto, es ganarle a la inflación. ¿Por qué le quieres ganar a la inflación? Para que tu dinero mantenga el valor en el tiempo. O sea, para que tú puedas comprar lo mismo en el futuro con ese dinero que lo que estás comprando hoy. Y además, si logras, por el monto porcentual que le logres ganar a la inflación, es como que la ganancia con la que te quedas. Entonces, ya veremos cuáles son los instrumentos. Ya aquí un poco más específico, seleccionar las inversiones, o sea, ya ir analizando uno a uno, diversificar, que esto lo hemos escuchado mucho, es que no metas los mismos huevos en la misma bolsa o en la misma cesta, porque bueno, quizás en Estados Unidos cae el mercado inmobiliario, pero en China, bueno, bueno, cae el mercado inmobiliario, pero crece el mercado tecnológico. Entonces, claro, tú tienes que tener invertidos distintos sectores. O sea, cae el sector de armamento, pero aumenta el sector de necesidades básicas. Entonces, claro, tú tienes que tener distribuida la cosa para no asumir tanto riesgo. Bueno, al final, administrar es estar pendiente ante los cambios y, por último lugar, la evaluación de resultados. En realidad, nosotros nos enfocaremos acá, es como en entender en qué cosas podemos invertir. Entonces, bueno, para la siguiente diapositiva. Ok. ¿Cuáles son los distintos tipos de activos que hay? Entonces, en primer lugar tenemos el efectivo. El efectivo es uno de los principales activos que hay, que bueno,
Aquí tenemos como los ejemplos, cuentas de ahorros, carteras de inversión, wallets, y bueno, la plata que tengamos en efectivo. O sea, creo que no es muy difícil de entender. Después tenemos el equity, que esto lo vemos, o sea, que sí, podemos decir que es como patrimonio, no sé cómo es la traducción, pero en realidad esto lo hemos visto full en las películas, que al final es tener los derechos de un porcentaje de la empresa, o sea, ser dueño de una parte de la empresa, sino de la empresa completa. Entonces, esta es muy común. Entonces, tenemos aquí acciones, fondos de inversión, fondos indexados, startups. O sea, al final esto no le paren mucho a los ejemplos, sino es, mira, equity es tener ser propietario de la empresa. Bueno, acá tenemos ingreso diferido, que al final son préstamos, que ya hablaremos un poco de ellos, por lo menos los bonos. El más famoso de aquí en ingreso diferido son los bonos. O sea, los bonos es tal cual un préstamo, o sea, pero tú le prestas a alguien, eso es lo interesante, o sea, por lo menos lo muy famoso son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, tú lo que haces es que compras un papel, tal cual, compras un papelito así como una servilleta. Tú vas a comprar un papelito que vale $10.000 y el papelito te dice, mira, pagaste $10.000 y por estos $10.000 que me diste, yo te voy a dar 7,5% anual. Entonces, todos los años, Estados Unidos, si tú compras bonos bueno, soberanos de Estados Unidos, el gobierno americano te va a estar transfiriendo 7,5% de los 10.000 todos los años a tu cuenta. Y el último año, porque esto tú lo compras por un periodo, supongamos que es por 10 años. Entonces, por 10 años, a ti el gobierno todos los años te va a estar transfiriendo 7,5% y el último año te va a dar los 10.000. Entonces, es los 10.000 que le prestaste más los intereses, que a eso se le llama cupón, que es el cupón del bono. Pero bueno, eso es como para que lo vean. Al final es como que tú eres el prestamista, tú le estás prestando a, bueno, en este caso a la Reserva Federal y bueno, al Tesoro de los Estados Unidos. Después tenemos real estate, que es lo que hemos visto en Instagram o en TikTok, que se hizo ultra famoso en los últimos años, que al final es mercado inmobiliario, que es, bueno, ser dueño de un mercado físico. Y luego, este es el más complicado y que en realidad no tocaremos mucho, es el de los commodities, que es como, bueno, el de los commodities es de bienes que tengan un uso. En este caso, bueno, es el petróleo, el oro, la plata y el cobre. Pero de nuevo, este mercado es complicadísimo. O sea, imagínense porque todo lo que varían los precios del petróleo como para invertir en petróleo, pues uno tiene que ser un experto. Entonces, este caso en particular, los commodities, no hablaremos mucho de ellos hoy. Ajá. Ok, ahora, este, ¿cómo es el proceso de inversión? Entonces, bueno, tenemos en primer lugar a los proveedores de fondos, que somos nosotros. Vamos a ver, una vez ya yo logré ahorrar mis $100, ya tengo fondos, tengo plata, y esa plata yo la ofrezco en instituciones, yo la llevo a instituciones financieras, a bancos, bueno, y aquí compañías aseguradoras, todo esto. Y estas instituciones financieras tienen mis fondos y las ofrecen a demandantes de fondos. ¿Y quiénes son los demandantes de fondos? Mira, los demandantes de fondos suelen ser empresas y gobierno. Esos son los principales demandantes de fondos. Entonces, bueno, aquí a través de los mercados financieros y de las instituciones financieras, los que tenemos plata, le damos plata a los que la necesitan. Entonces, esto es sencillito. Ok, vamos con el siguiente. Aquí lo podemos ver, los demandantes netos de fondos son el gobierno y las empresas. ¿Por qué el gobierno necesita plata? Bueno, en primer lugar, porque necesitan financiar sus actividades, o sea, todos los ministerios, todos los proyectos que tienen. Entonces, ya sabemos, en realidad lo hablamos en la primera clase y lo hablaremos en la siguiente clase, pero el gobierno se financia con los impuestos, con los bonos bueno, con la política monetaria, que es política del Banco Central. Ya eso lo hablaremos un poco más adelante.
Y bueno, los proveedores netos de fondos son los individuos, nosotros y los inversionistas. Inversionistas que pueden ser nosotros o instituciones, en este caso suelen ser los bancos. O sea, cuando nosotros metemos nuestra plata en una cuenta de ahorro, el banco lo que hace es que agarra esa plata nuestra y la comienza a meter en el mercado. Igual, también eso lo hablaremos con mucha más claridad en una próxima clase. Ok, ahorita sí ya entrando en tema más técnico. ¿Cuáles son los instrumentos de inversión? Entonces tenemos las acciones, que recuerden, las acciones, lo hemos escuchado muchísimo, es ser dueño de una parte, un porcentaje de una empresa. Y entonces, claro, al ser dueño de un porcentaje de la empresa, tú tienes derechos sobre las ganancias de esa empresa. Entonces, bueno, si yo, ya va. Si, ajá, si yo compré acciones de Apple, entonces, y yo tengo el 1% de las acciones de Apple, entonces yo tengo derecho a cobrar el 1% de las utilidades en dividendos de Apple. Después tenemos los títulos de renta fija, que son como los más seguros, que son los bonos, lo que les acabo de explicar. Después tenemos fondos de inversión. ¿Y qué son los fondos de inversión? Miren, los fondos de inversión básicamente son expertos, o sea, son empresas bueno, en la que trabajan un poco expertos en la materia y tú lo que dices, mira, pana, yo no sé cómo invertir, yo lo que tengo es plata, porque bueno, soy abogado y como Santi, que en unos próximos años que es abogado, va a tener muchísima plata y entonces dice, mira, en realidad gano muchísima plata, pero no sé cómo incrementarla. Entonces tú se la das a un fondo de inversión para que ese fondo de inversión la invierta por ti y ellos te cobran un porcentaje bueno, por la operación, bueno, por asesorarte. Después tenemos los derivados financieros, que es lo que dijimos que no íbamos a prestarle mucha atención, y bueno, otras cositas aquí que al final son infinitos. Hay muchísimas cosas en las que puedes invertir. O sea, yo tengo un amigo que por lo menos invierte en obras de arte, por ejemplo, creo que Santi lo conoce, pero bueno, entonces uno puede invertir en muchísimas cosas. Ajá, aquí bueno, nos vamos a un tema bien interesante, y ya aquí sí entramos un poco en economía. Bueno, hay unos términos muy famosos que nosotros podemos haber visto, que hemos escuchado siempre, que es, bueno, recesión, por lo menos, bueno, Estados Unidos va a caer en recesión. O tenemos, mira, la depresión, la recuperación, el peak, el punto máximo, y bueno, otra vez. Esto es un ciclo. Al final esto se le llama el ciclo económico. Y es natural, esto siempre va a pasar. Lo que pasa es que no sabemos cada cuánto, pero tú sabes que así funciona el ciclo. Entonces, por lo menos, la recesión es cuando cae la producción y si cae la producción, bueno, tú no necesitas a tanta gente, entonces despides a gente, si despides a gente, la gente tiene menos plata para comprar y entonces, bueno, caes en un círculo vicioso de que si la gente tiene menos plata para comprar, entonces no necesitas producir más y bueno, caes en la famosa depresión. Y bueno, la recuperación es cuando, mira, más bien hay expectativas de ventas demasiado grandes y comienzas a contratar gente, mucha gente comienza a ganar plata, entonces, bueno, comienzan a consumir más y cuando compras más, bueno, al final las empresas ganan más y quieren contratar a más gente. Entonces, claro, de eso se caracteriza la etapa de recuperación, bueno, de un crecimiento gigante, o sea, por lo menos en pandemia. No sé si se recuerdan, nosotros, bueno, el mercado cayó bruscamente porque las empresas dejaron de vender, muchas empresas dejaron de vender. Entonces lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos es inyectar más dinero a la calle. O sea, todo el mundo estaba en sus casas y lo que hizo el gobierno fue, mira, dar políticas en las que, mira, le prestaban más plata a la gente para que consumieran mucho más. Este, y bueno, cuando consumían mucho más, al tener mucha más plata, compraban más, las empresas comenzaron a tener más plata y producto de esa inyección masiva de dinero que hizo el gobierno y la Reserva Federal de los Estados Unidos en pandemia, es que hemos visto que por lo menos Bitcoin llegó a sus puntos máximos porque había demasiada plata en circulación, o Tesla, o Meta, o Microsoft, o ahorita Nvidia, porque bueno, hay demasiada plata en circulación. Y bueno, aquí es donde nos vamos a algo. Esto es aplicable, bueno, el primero, el ciclo económico al final se aplica
a las empresas, a la inflación, o sea, como que esto tiene una explicación mucho más profunda, pero yo se las estoy resumiendo aquí. Y algo que es importantísimo es que, bueno, aquí tenemos por lo menos el amarillo, es el ciclo económico, y el azul es el ciclo del mercado de valores. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, que el mercado de los valores, fíjense que es igualito, que el ciclo es igualito, pero que sucede un poquito antes. Bueno, y esto lo hace porque como hay tantos expertos estudiando la economía, se anticipan a los problemas, se anticipan a los problemas. Entonces, por lo menos ya aquí en Late Bull, por ejemplo, este, bueno, ya los expertos en análisis de mercado y de las empresas esperan que las ventas caigan o que la gente no va a poder ganar más plata y que lo que va a pasar ahora es que llegaste como que a tu techo de ventas, entonces no vas a tener más ganancias y dejas de invertir. Prefieres tener la platica en efectivo porque sabes que las acciones van a caer, porque van a comenzar a vender menos. Entonces, bueno, ahí vemos que cuando el mercado de acciones arranca a caer, es una señal de que pronto se viene una recesión económica, que es la etapa de caída del ciclo. Entonces, la gente estaba asustadísima porque por lo menos en pandemia cayó de manera abrupta la bolsa y entonces todo el mundo esperaba que hubiera una recesión súper fuerte y que no hubo porque el gobierno americano la atrasó. Como el gobierno americano inyectó mucha plata a la economía, atrasó la recesión. Bueno, hubo una recesión leve, pero bueno, ahorita por lo menos muchos expertos esperan que próximamente haya otra recesión. Más bien que el gobierno americano atrasó la recesión, inyectando tanto dinero a la economía. Pero bueno, esto en realidad puedo pasar horas y horas explicándoselo. Ojalá, bueno, exprese con un poco de más claridad la siguiente clase. Y bueno, más detalle. Bueno, aquí en realidad tenemos como que las características de esto mismo, de este mismo ciclo económico que estábamos viendo, en la parte de expansión, aumenta la inflación porque, bueno, la gente tiene plata y cuando la gente tiene plata quiere comprar mucho más y cuando mucha gente quiere comprar la misma cosa, bueno, los precios suben. Y bueno, aquí esto en realidad, creo que me lo voy a saltar un poco, me lo voy a saltar y lo tocamos en otro momento. Este, bueno, ajá, aquí tenemos los mercados de valores. Son foros que permiten realizar transacciones financieras a los proveedores y demandantes de títulos. Bueno, el mercado de valores, este concepto creo que lo teníamos en las primeras diapositivas, y al final es el lugar no físico donde se hacen el intercambio de dinero y de títulos, o sea, de los derechos de la empresa. Entonces, bueno, está el mercado de dinero, que el mercado de dinero son las cosas que se espera un retorno rápido o pronto, este, y por eso se llama donde se compran y venden títulos a corto plazo, que pueden ser las letras del tesoro, esto ya es muy técnico. Y luego tenemos el mercado de capital, que son los títulos de largo plazo. Por lo menos los bonos se caracterizan por ser a largo plazo. O sea, tú puedes comprar bonos a 30 años, a 20 años, a 10 años. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, las cosas se consideran de corto plazo cuando es menor a 2 años. 1 o 2 años. A eso se le considera corto plazo. Y a partir de ahí se considera entre 2 y 10 años mediano plazo. Y después de los 10 años se considera largo plazo. Bueno, tenemos aquí, el mercado primario, que es donde se emite el IPO. Vamos a explicarles un poco esto. Cómo una empresa comienza a cotizar en bolsa. El mercado primario es cuando las empresas venden sus acciones de manera privada. Es decir, mira, su papá tiene una empresa, y bueno, quiere comenzar a vender acciones porque, bueno, para la empresa le está yendo buenísimo y quiere comenzar a comprar más máquinas porque, bueno, ve que la empresa tiene un potencial gigante, pero no tiene más plata, no tiene más plata para comprar máquinas. Entonces, ¿qué hace tu papá? Bueno, tu papá lo que hace es que llama a todos tus tíos, llama a todos tus primos, llama a sus amigos más cercanos, a la gente que le tenga más confianza, y les dice, bueno, los sienta a todos en la sala de su casa, en el comedor, y les dice, miren familia, este, bueno, tengo previsto estas ventas, ustedes saben que me ha ido muy bien, pero no me está dando la plata para comprar más máquinas. Entonces, para crecer mucho más, necesito inversores que me ayuden a comprar las máquinas y bueno, ustedes pasarían a ser mis socios.
Bueno, a esto se le llama mercado primario, el IPO, el Initial Public Offering. Al final es la primera oferta de acciones de la empresa que al final es privada. Y luego el mercado secundario es el más famoso, que puede ser, bueno, la bolsa americana, que pues la bolsa de Nueva York, pues la bolsa de valores de Nueva York. Que al final ahí no es gente que tú conozcas, sino, bueno, personas de todo el mundo que estén dispuestos a comprar tus acciones. Bueno, como vimos, tenemos aquí, tenemos las transacciones clásicas, o sea, uno se pensaría que uno compra acciones y ya, y las aguanta hasta el final. Entonces, bueno, las transacciones básicas, aquí tenemos, esta es una, estrategia muy conservadora que es comprar y aguantar. Al final, bueno, tú compras y esperas a que la acción suba y no te importa que en el intermedio suba o baje, sino que tú lo que quieres es que dentro de 10 años esa empresa va a subir. Entonces, una persona que compró en Amazon en los años 2000 y no ha vendido hasta ahorita es porque aplicó una estrategia conservadora y porque vio en los años 2000 que esa empresa tenía muchísimo potencial. Para ponerles un ejemplo increíble, no estoy muy seguro desde qué año existe Uber, pero Uber, creo que como en el 2011, es que arrancó a cotizar en bolsa. Y era una empresa en que los inversores invirtieron masivamente. Pero algo que a la gente le causó muchísimo shock hace como 2 años en redes es que la primera vez que Uber dio ganancias fue en 2019, o bueno, en 2021. Entonces, claro, tú al final, los que compraron en 2011, lo que estaban era, lo que identificaron fue que, mira, esta empresa es súper innovadora, súper tecnológica y dentro de varios años va a valer mucho. Pero la empresa estuvo perdiendo plata desde el 2011 hasta el 2021. Entonces, bueno, es una estrategia riesgosa, y es, bueno, un poco conservadora, pero al mismo tiempo, bueno, porque tienes expectativas de que el valor, de que la empresa va a subir. Después tenemos la operación al margen, que es pedir un préstamo a un banco, pedir un préstamo para comprar la acción. Entonces vamos a ver, la acción de Facebook cuesta $1000 y yo tengo 200. Entonces yo le pido prestado al banco los $800 que me faltan y compro la acción de Facebook. Cuando la acción de Facebook suba, yo vendo y bueno, pago el préstamo y me quedo con la ganancia. Esto se le llama operación al margen. Y bueno, la venta en corto es famosísima, pero es de las más complicadas y más riesgosas, porque es al final vender algo que no es tuyo. O sea, tú pides prestado algo. Mira, pides prestado una borra y tú le prometes a la persona que le pediste prestado la borra que le vas a devolver es una borra. Entonces tú lo que haces es que pides prestada la borra, la vendes y la vendes porque crees que el precio va a bajar. Efectivamente, el precio cae y cuando ya está muy bajo el precio, la vuelves a comprar y se la devuelves. Entonces al final tú te quedaste con la ganancia de la venta, entre la venta y la recompra. Entonces es muy, muy interesante porque es como una inversión inversa. Tú lo que estás esperando es de que la acción caiga o que el instrumento de inversión caiga. Bueno, aquí tenemos los tipos de órdenes, que esto en realidad es muy técnico, pero al final tú no puedes comprar una acción de inmediato, sino que tú pones una orden de compra. Es decir, yo quiero comprar esta acción, cómprala cuando esté disponible en el mercado. Porque al final recuerda que tú solo puedes comprar cuando otra persona está vendiendo. Entonces, bueno, eso se le llama orden de compra. Este, y bueno, aquí tienes por lo menos la orden limitada, que por lo menos hay veces que tú puedes poner una orden, mira, puedes poner una orden de compra infinita, o sea que bueno, la orden de compra se va a mantener hasta que se ejecute la compra. Pero bueno, de repente, mira, fíjense, tú puedes poner una orden de compra y bueno, que nadie quiera vender, que el precio de la acción caiga y entonces tú compraste cuando el precio de la acción está cayendo. Entonces, bueno, eso se llama limitada porque le pones un tiempo límite. Es como que, mira, si no se compró hoy la acción, no la compres. O, bueno, aquí por lo menos hasta que se cancele, o sea, hasta que tú canceles la orden de compra. Y bueno, el stop loss es que se venda la acción automáticamente cuando baja de un precio determinado.
Bueno, aquí tenemos este, las acciones de primera clase, o sea, aquí los tipos de acciones, que son, bueno, acciones sólidas, después las acciones enfocadas de ingreso, que al final son acciones que tú estás esperando, ¿sabes? Son acciones que tú sabes que no van a subir mucho, pero que van a tener ganancias. Por ejemplo, una empresa, ejemplo clásica de esto, es Coca-Cola. O sea, tú sabes que Coca-Cola no va a caer. No va a caer porque es una empresa ya demasiado grande, que está demasiado internalizada en los mercados. O sea, todo el mundo, a mucha gente le gusta Coca-Cola y sabes que va a seguir siendo así. Entonces, tú no, y Coca-Cola no puede innovar, o sea, no va a cambiar su estrategia, o que cambie su estrategia, no va a cambiar mucho su modelo de negocio. Entonces, Coca-Cola depende desde la venta de refrescos. Y bueno, tú lo que quieres de esa acción es que te pague las ganancias de los refrescos. Entonces, es una acción de ingreso. Por lo menos las acciones de aquí tenemos las acciones de crecimiento. Bueno, son acciones que uno espera que van a crecer mucho. Entonces, tú no, este ejemplo que les ponía de Uber, en Uber tú no estabas apostando a que te pagara dividendos. ¿Por qué? Porque no tenía ganancias y si la empresa no gana, no te puede pagar dividendos, sino que tú estás apostando a que la empresa suba el precio de su acción. Bueno, después tenemos las especulativas, como puede ser GameStop. No sé si han leído de eso por ahí, o sea, que ha sido un caso muy famoso de GameStop. Especulativa se puede parecer a criptomonedas, quizás, pero para que puedan, en realidad esto, si lo escucha un economista, me pegaría un golpe, pero así pueden tener una referencia de qué se tratan las especulativas. Después las cíclicas, ustedes por lo menos, las acciones cíclicas son como que las más fuertes o las que están menos, las que caen con menos fuerza, que puede ser los automercados. O sea, ustedes saben que los automercados más o menos van a tener la misma ganancia en recesión o en el pic de la economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a comprar carne o la variación de la compra de comida va a disminuir muy poco. Y bueno, ya aquí estas son cosas más técnicas. Vamos a lo siguiente. Entonces, ajá, aquí a la hora de comprar acciones o de invertir, tú tienes que tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Así, esto aquí y en JP Morgan y bueno, en los bancos de inversión más grandes del planeta usan estos tres enfoques para analizar las acciones. El análisis económico, que te dice, mira, cómo está el estado de la economía y qué tanto puede crecer la economía. Después, el análisis de la industria, que es, bueno, qué esperas de qué esperas de esa industria, si crece mucho, o sea, si esa industria ya está muy desarrollada. Y bueno, el análisis fundamental es la del trading, que es la que hemos visto que se fija es en los comportamientos de las gráficas. Entonces, por lo menos un ejemplo de análisis económico, por lo menos Venezuela no es un buen sitio para invertir porque hay mucha incertidumbre económica. O sea, aquí no hay incertidumbre o sea, hay una incertidumbre del país. Entonces, este problema de país, hace que, bueno, que el rendimiento de los títulos no esté seguro. Y el de la industria, por lo menos quizás en Estados Unidos, tienes la industria tienes la industria de los vehículos eléctricos. Entonces, ya por lo menos en China y en Estados Unidos, la industria de los vehículos eléctricos está súper ya internalizada en el mercado y quizás en Europa también, pero bueno, en Colombia no. Entonces, Colombia es un país estable y que no hay tantos carros eléctricos. Entonces, bueno, tienes ahí un potencial de industria. Te das cuenta haciendo un análisis de industria. Y bueno, el análisis fundamental ya lo veremos con los gráficos. Bueno, aquí tenemos como que los ejemplos de qué tan importante es cada una, como que al final tú te enfocas en este grafiquito, fíjense que en este grafiquito, en la economía mundial, luego en la economía del país, luego en cada sector, el sector automotriz, y bueno, la industria de los carros eléctricos y los de los carros a gasolina. Y después, bueno, después te fijas en las empresas en específico. Bueno, entonces comparas, no sé, ¿por qué prefiero en carros eléctricos el nuevo carro Xiaomi a un Tesla? ¿O por qué prefiero el carro eléctrico de Tesla al carro eléctrico de Toyota? Entonces, bueno, a eso es a lo que se refiere al análisis de la empresa en específico. Bueno, ya aquí, o sea, esto al final explicando lo mismo que estábamos hablando.
Este, y aquí, o sea, como que los posibles ciclos de crecimiento de cada industria, pero creo que ya me he enfrascado bastante tiempo en esto. Ajá, y en el análisis fundamental es lo que hablábamos de, bueno, de las condiciones financieras, de cada una de las empresas. Aquí me equivoqué, yo les había dicho que era el análisis gráfico y al final es el análisis de como contable, de contabilidad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de estado de resultados, por ejemplo. Entonces aquí te dices Universal, bueno, una gran productora y tal. No estoy seguro si esta es Universal la productora o es otra empresa. Pero bueno, aquí así se ve un estado financiero, para que tengan un ejemplo. Entonces se ven como que las ventas, los ingresos de la empresa, bueno, menos lo que te costó producir. Por eso se llama ventas netas. Es como que los ingresos por ventas menos lo que te costó producir el producto. Luego te dice, ajá, bueno, aquí cuando le restas los costos, tienes la utilidad, la ganancia de la empresa, que digo, la ganancia por la venta del producto, luego le gastas como que le restas gastos administrativos, y cosas como más técnicas, y te da la utilidad, la ganancia, antes de impuestos, y bueno, luego pagas impuestos y te queda la ganancia final. Entonces, fíjense en todo lo que se le va a la empresa la plata. O sea, aquí podemos ver que tiene un ingreso de $2.000, de 2.000 millones de dólares, porque esto está en millones de dólares, y terminan siendo de ganancia nada más 139 millones de dólares. Entonces, fíjense cómo se reduce, o sea, pasas de un 100% a un 7,2% de ganancia. Ajá, y aquí ahorita sí entramos con la parte de los gráficos, y ya en realidad ya estamos por terminar, quedan como 10 minuticos, que a esto se le llama el análisis técnico. Entonces, cuando el mercado bajó hoy, bueno, aquí te fijas es en los momentos exactos de mercado. O sea, si el mercado bajó, ¿por qué bajó el mercado mucho hoy? Entonces, ahorita igual vamos a ver unos gráficos para que entiendan a qué se refiere. Este, bueno, el mercado rebotó hoy porque se encontraba sobrevendido. Entonces, eso significa que por alguna razón, porque por alguna razón las personas estaban vendiendo mucho y entonces las acciones estaban más bajo de lo normal. Y hoy se estabilizó el mercado. Y entonces a eso es que uno se refiere cuando el mercado rebotó, porque el mercado estaba sobrevendido. Ven, aquí seguimos con los ejemplos de análisis técnico que tienen como que líneas de tendencia. Al final esto es como una función. O sea, imagínense que ustedes tienen su función y sacan como que un promedio de todos los datos y a eso se le llama la línea de tendencia. Y a esto es como que uno de los principales indicadores a la hora del análisis técnico. Entonces aquí podemos ver que la tendencia es creciente. Pero ya en este punto, si ustedes por lo menos están haciendo un análisis de mercado y van por aquí, se dan cuenta que la tendencia del mercado disminuye o va cayendo. Bueno, aquí no tenemos el promedio porque si fuera el promedio, cambia. Pero bueno, aquí vemos que la tendencia es a la baja al final de este periodo. Ajá. Aquí fíjense, ok, fíjense aquí, tenemos el comportamiento de unas acciones de Facebook. Y bueno, según en trading hay distintas como que conceptos, que esto ya es muy, muy técnico, pero se pueden fijar de que aquí está cayendo porque hay mucho volumen de venta. O sea, si ustedes se fijan, las líneas de aquí abajo, que están aquí abajo en el gráfico, son los volúmenes transados ese día. Cuando la línea es verde significa que se compró más de lo que se vendió y cuando la línea es roja significa que se vendió más de lo que se compró. Entonces aquí fíjense que tenemos esta línea roja que está aquí, que se le llama vela, una vela roja grande que cayó. ¿Y por qué se da? Bueno, porque el volumen de venta fue demasiado grande. Entonces, a veces, bueno, una semana la acción de una empresa no se vendió tanto y cayó. ¿Pero por qué cayó? Porque no se vendió tanto, porque los volúmenes manejados, fueron mucho menores de los regulares. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de gráficos. Aquí no veo cuál es esta empresa. Bueno, no sé, no estoy muy claro qué significa esto. Pero bueno, tenemos aquí como que una gráfica de rendimiento. Aquí por lo menos es un concepto que hay en trading, que es el salto del gato muerto,
o el rebote del gato muerto es que, bueno, ya está cayendo, cayendo, cayendo el valor de una acción, y parece que se arranca a subir otra vez, parece que se va a recuperar, pero en realidad sigue cayendo. O tenemos aquí el vómito del camello, que es, bueno, que es muy común. O sea, al final estos son patrones que se repiten mucho y por eso ya se les van poniendo nombres. O sea, son como comportamientos de los inversores, de los traders. Entonces, bueno, fíjense que por el comportamiento de esta gráfica parece un camello vomitando. O sea, tiene sus jorobas y está aquí vomitando. Entonces, estos son nombres que le van poniendo los expertos en la materia. O sea, esto así lo llaman en JP Morgan a este tipo de movimientos. Bueno, al final aquí tenemos como que las líneas de tendencia, que se le llama también promedios móviles. O sea, esto tiene términos más específicos, pero bueno, para que entiendan que al final es el promedio de cómo se va comportando la acción. Y ya va, ok. Y aquí tenemos, bueno, finalmente todos los riesgos que puede tener una inversión. O sea, como que al final te tienes que fijar en los riesgos del negocio, que si hay más competidores, los riesgos financieros es, bueno, si te da la plata para, o sea, quizás tú vendiste una franela, pero la franela te la van a pagar dentro de un mes y le tienes que pagar a tus empleados en el intermedio. Entonces no tienes plata para pagarle a tus empleados y la empresa quiebra. O, bueno, no quiebra, pero no le pagas a tus empleados y te caen un poco de demandas. Entonces a esto se le llama riesgo financiero. O que no, bueno, como te pagaron la franela tarde, no tienes para pagarle al señor de las telas. Y así. O no puedes pagar tus deudas al banco, los préstamos al banco. Esto se le llama riesgo financiero. Después tenemos, bueno, todos estos tipos de riesgos. Riesgo fiscal son los de los impuestos y así. Riesgos de evento puede ser el COVID. Riesgo de tipo de cambio, bueno, esto lo conocemos nosotros mejor que nadie. Es, bueno, si se deprecia mucho la moneda, como es el caso del bolívar, que el tipo de cambio se disparó, entonces todo lo que tú tenías ahorrado o tus ganancias disminuyen muchísimo. Y bueno, aquí tenemos un gráfico súper interesante que explica la seguridad o qué tan seguros son las siguientes inversiones. Entonces, por lo menos se dice que la inversión más segura de todo el planeta es títulos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final, estos títulos están en dólares. Y si supongamos que el gobierno de Estados Unidos no tiene plata para pagarlos, lo único que tiene que hacer es llamar al Banco Central y pedirle que imprima más billetes. Y bueno, imprime más billetes y paga la deuda. Y entonces, ¿por qué esto lo puede hacer Estados Unidos nada más? Porque el dólar es la moneda universal, el dólar y el euro son las monedas que más se usan a nivel mundial. Entonces, por eso se llama eh, tasa libre de riesgo a los bonos soberanos de Estados Unidos. Después, bueno, qué cosas son poco riesgosas. Aquí tenemos las cuentas de ahorro, meter la plata en una cuenta de ahorro, comprar bonos. Y ya podemos ver que mientras más roja sea, mientras más alejado del eje, bueno, más riesgoso es. Y tenemos las acciones, bueno, las acciones preferentes es cuando tú eres esto que hablábamos del IPO, cuando eres de los primeros inversores de los más importantes. Títulos convertibles, bueno, no lo tocaremos. Fondos de inversión es cuando está manejado por expertos. Entonces, fíjense todo el riesgo que tiene que tu plata la manejen unos expertos. O sea, aquí no hay nada garantizado. Bueno, las acciones ordinarias, los bienes raíces son muy riesgosos. Hay gente que dice que son súper seguros. ¿Por qué? Porque o sea, está la creencia de que de que el mercado inmobiliario es súper seguro, porque antes la expectativa era a que la población creciera, a que la gente, bueno, ¿por qué? Porque la gente iba a tener muchos hijos, entonces si tienen muchos hijos, más adelante se iban a necesitar más casas y entonces, bueno, siempre ibas a lograr vender una casa o alquilar una casa, pero ahora es al revés, ahora es súper riesgoso porque como la población mundial lo que está haciendo es disminuir, en unos años lo que van a hacer es sobrar las casas. Y bueno, tenemos después los futuros y las opciones. Y ya para terminar, tenemos, bueno, los portafolios. ¿Y qué es el portafolio? Un portafolio al final es la combinación de acciones que tú tienes, la combinación de acciones que tú quieres comprar. Entonces, la combinación que tú tienes para lograr unos objetivos. A esto se le llama portafolio.
este, que bueno, que puede estar orientada al crecimiento, que es al aumento del precio de las acciones, o al ingreso, que es que te vaya pagando intereses y dividendos. O sea, que tú lo que quieres es que no quieres tener $1 millón en un momento, sino que tú lo que quieres es que todos los meses te caigan $1.000 para vivir. Entonces a esto se le llama orientadas al ingreso. Y las de crecimiento, por supuesto, es que la acción suba y suba y suba y eventualmente cuando ya la acción valga muchísimo, tú la vendas y tengas una ganancia inmensa. Bueno, es muy importante diversificar. Tú puedes diversificar, bueno, metiendo en distintos factores, en distintos sectores, como hablábamos antes, o en distintos países. Hay un, bueno, en realidad se me está acabando el tiempo, pero bueno, hay un concepto muy importante que es el beta, el beta significa la volatilidad de la empresa. Bueno, aquí tenemos unos conceptos fundamentales que al final como que por lo menos una empresa gigante se puede separar en distintas empresas. Y a eso se le llama spin-off. Este, o por lo menos pasó ahorita cuando Facebook, por lo menos ahorita Facebook vale muchísimo, la acción está carísima, vale $1.000 por acción. Vamos a poner un ejemplo más. Nvidia hace 2 semanas, su acción costaba $1.000 por acción, entonces hay mucha gente que no tiene $1.000 para comprar una sola acción. Entonces lo que hace la empresa para lograr tener más inversores es hacer un split. Entonces divide como que aumenta por 10 las acciones y todas las acciones valen 10 veces menos. Entonces ahora en vez de costar 1.000, cada acción cuesta $100. Y entonces eso lo que hace es que puedan entrar más inversores. Y bueno, ya, que es muy importante a la hora de invertir, este, porque el mercado se pone muy volátil, las fechas de declaraciones. Vamos a ver, cuando una empresa comienza a cotizar en bolsa, al final eres pública, te haces público. Entonces tú tienes que publicar todas tus ganancias, todas tus pérdidas, todas tus ventas, todo. O sea, tú tienes que publicar toda tu contabilidad para que sea conocimiento público. Entonces, yo por lo menos puedo ver, ahorita nosotros nos podemos meter y ver cómo están las finanzas de Facebook, cómo están las finanzas de Nintendo, cómo están las finanzas de Adidas. Y claro, esto lo suelen hacer cada 3 meses, trimestralmente, dependiendo de la empresa. Entonces, claro, uno tiene unas expectativas. Bueno, yo espero que Nike venda muchos zapatos de aquí a 3 meses, pero nosotros vamos a tener certeza de lo que en realidad pase es el día de la declaración. Entonces, bueno, estos son momentos muy importantes. Por lo menos hace un mes fue la época de declaraciones de las empresas tecnológicas. Y en el caso de Facebook, bueno, el valor tuvo unas ganancias mucho menores a los que se esperaban, o este, Facebook dijo que iba a invertir muchísima plata en el metaverso y a los inversores no les gustó porque no creen en el metaverso. Entonces las acciones de Facebook cayeron brutalmente. Entonces por eso es importante tener en cuenta las fechas de declaración porque el que no se enteró de eso no vendió a tiempo y las acciones de Facebook cayeron brutalmente. Este, y bueno, uno no estaba pendiente, por no estar uno pendiente de la fecha de declaración, perdió plata. Y bueno, en realidad esto es lo que los hablaba del IPO al inicio de esto, el ejemplo que les ponía de llamar a sus primos y que su papá tiene una empresa que llama a sus tíos y primos bueno, para hacer el IPO, el inicio para comenzar a vender acciones. Este es como que un ejemplo, que la empresa emisora lleva como que sus acciones al banco, el banco se lo da a una empresa, a unos vendedores, y los vendedores, que son los corredores de bolsa, se lo venden a los inversores. Pero bueno, en realidad ya cumplimos con el tiempo. Y sé que fue denso porque en realidad es un tema muy técnico, pero quería mostrárselo porque en realidad es interesantísimo. O sea, de nuevo, fíjense que yo tengo 4 años de carrera y todavía no sé, pero prácticamente nada de inversiones. O sea, imagínense todo, o sea, puedo pasar aquí 4 años echándoles cuentos y analizando empresas y no vamos a terminar nunca. Pero bueno, espero que les haya funcionado como abreboca bueno, de las inversiones y de por qué es importante invertir, porque seguro ustedes van a ser profesionales bien exitosos y les va a sobrar la plata, entonces tienen que saber qué hacer cuando les sobre la plata. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy por aquí. Gracias, Santiago. Yo tengo una pregunta.
Cuando invierten en bolsa, sí es verdad que es mejor invertir en cosas de guerra que sí en armas y en empresas de ese tipo. Mira, fíjate, o sea, todo depende. Al final depende del momento en el que estés. En este momento, o quizás hace 3 años, hubiera sido muy bueno invertir en cosas de guerra. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que el mundo iba como que a un punto más conflictivo. O sea, bueno, porque está Javier Milei, que es un tipo súper conflictivo, que está Trump, que es un tipo súper ácido, que está Putin, que está Kim Jong-un, que está Xi Jinping en China. Entonces son personajes, mira, extremadamente polémicos. Entonces tú no sabes qué esperar de ellos. Entonces, claro, ahorita que ya estamos en guerra, que Ucrania está en guerra, que está el tema de Gaza, entonces mira, y bueno, se espera de que China invada Taiwán el año que viene, entonces quizás sí es buen momento para comprar acciones de armamento. Pero honestamente, si eso lo hubieras hecho en el año 2000, hubiera sido una muy mala, no una muy mala inversión, pero hubieras tenido otras mucho mejores. ¿Me explico? Entonces todo depende. O sea, todo depende. No sé si te quedó claro o tienen alguna otra Sí, sí. pregunta. Yo no tengo más preguntas. Me gustó. Estuvo bueno. Bueno, en realidad yo les quería mostrar también, mostrarles aquí un proyectico que yo tengo. Este es un trabajo que tengo en la universidad. Este es mi portafolio de inversión, lo arranqué hace como 3 meses, un poquito más. Sí, vamos a dejar este. Como hace como 5 meses. Y arranqué con $1 millón, imaginarios, ¿no? Arranqué con $1 millón y como en 5 meses lo que he logrado ganar es $74.000. Que en realidad, si se fijan, o sea, al final he comprado todas estas acciones haciéndoles un estudio a profundidad a cada una de las empresas. Pero bueno, esto es una competencia con las demás personas de la carrera. Y si se fijan, aquí está como que el ranking. Nada más hay 2 personas por arriba del millón. Todos arrancaron con $1 millón. Y nada más dos grupos, uno soy yo y otro pana, estamos ganando plata. Pero fíjense que aquí por lo menos una persona ha perdido $350.000, $340.000, $120.000. O sea, es súper complicado, porque bueno, en realidad tienes que saber en qué invertir, en qué cosas son volátiles, en qué cosas no son volátiles. Es normal, por lo menos yo aquí me inventé lo que les decía al principio, yo inventé que era un tipo que estaba con una enfermedad terminal y lo que quería era hacerme millonario antes de morirme. Entonces mi inversión fue súper agresiva, o sea, yo compraba cosas súper volátiles, por lo menos aquí como el mercado petrolero, y compré aquí las acciones de una empresa de Brasil, de Petrobras, que es una empresa como PDVSA, pero en Brasil, y he perdido $10.000, o sea, ha caído 8,75%. Bueno, en realidad he perdido mucho más de $10.000, pero como había perdido como $40.000, tuve que vender las acciones para no perder más. Pero no es nada fácil, nada fácil. O tuve suerte de que compré aquí, fíjense esto que riesgoso lo que yo compré aquí. Compré las acciones de una empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing, que al final lo que hace es microchips, esa empresa en Taiwán. Pero ya va, está en Taiwán. O sea, en cualquier momento, si China invade Taiwán, el valor de esta acción se va para la basura. O sea, se acabó esta empresa. Entonces es una inversión ultra mega riesgosa. Pero bueno, en realidad cualquier otra pregunta, me la pueden hacer en las siguientes sesiones. Y bueno, espero que les haya gustado bastante y que se interesen un poco más en las inversiones. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y a parar la grabación.